fraterno, ¿no? Una dimensión fundamental del cristianismo por el que se reconoce exteriormente es el estilo de vida común entre ellos, cómo se quieren, cómo comparten todo, cómo no hay pobres. Después, partir el pan, que es un gesto judío para comenzar las comidas, pero que en Jesucristo significa sobre todo, eso nos hace referencia a los discípulos de Maús, la multiplicación de los panes, la Eucaristía, es un signo eminentemente eucarístico y parece que la fracción del pan es uno de los nombres primitivos de lo que hoy llamamos Eucaristía, de la misa. Entonces eran perseverantes también en partir el pan por las casas. Y luego en las oraciones, el plural nos habla seguramente de las oraciones que estaban estipuladas en el mundo judío. Por eso relación con el templo. Los cristianos, así acabó Lucas, ¿verdad?, eran constantes en rezar en el templo alabando a Dios. Entonces, estas son las 4 dimensiones de lo que es ser iglesia, ser cristiano. Escucha de los apóstoles, entonces había una catequesis, el estilo de vida donde se compartía todo, son hermanos, es una nueva familia, la familia Dei, la familia de Dios. El gesto ritual principal del cristianismo es la Eucaristía, por antonomasia, la fracción del pan, y después ese vivir pendiente siempre de Dios. Lo hemos visto también en el capítulo 1, como con María perseveraban en la oración. Entonces, ser cristiano es esto. Ser cristiano era esto en los comienzos del cristianismo. Bien, si hacemos un poquito de viaje en el tiempo y vamos a nuestro catecismo, vemos que en el catecismo de la Iglesia Católica ser cristiano tiene como 4, el catecismo tiene 4 dimensiones. La primera parte es creo, creemos, donde aparece el credo expuesto. Después la celebración del misterio cristiano, y sobre todo se explican los sacramentos. Después la vida en Cristo, cómo vivir, y hay que vivir pues, también desde los mandamientos explicados desde Cristo, y luego la oración. 4. Podríamos establecer una relación entre lo que el catecismo piensa que es ser cristiano hoy y lo que dice Lucas que era ser cristiano ayer, entonces. Yo creo que sí, claramente, ¿no? Las oraciones y la oración es fácilmente identificable. La enseñanza de los apóstoles y el credo apostólico también es identificable, ¿no? Ser cristiano es creer a Cristo y como contenido creer lo que nos transmitieron los apóstoles. Después la fracción del pan es la Eucaristía, el principal de los sacramentos. Eso lo queda uno un poquito más difícil, pero que tampoco es demasiado difícil de ver, ¿no? La comunión, la koinonía, es ese mandamiento nuevo del amor que hemos dicho, cómo vivir amándose unos a otros, que se expresa muy especialmente en la comunión de bienes, en el dar a los demás, compartir con los demás mis bienes. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano en el siglo I y en el siglo XXI es lo mismo. De hecho, Lucas escribió esto no solamente para decirnos lo que pasaba entonces, sino para dar un canon, una regla de lo que tiene que ser la Iglesia por siempre. Entonces, ayer, hoy y siempre, ser cristiano es perseverar, no una vez en la vida, sino perseverar en estas dimensiones. Tenemos que escuchar a los apóstoles para creer cada día más en Jesús de Nazaret, conocerle más para amarle más. Practicar habitualmente los sacramentos, especialmente los sacramentos que se repiten, ¿no? Sobre todo la fracción del pan, también en la penitencia, los sacramentos. Los mandamientos, no vale decir, es que ser cristiano no es solo ir a misa. Efectivamente, no es solo ir a misa. Es también ir a misa, pero no solo, sino que hay otras 4 dimensiones. Entonces, los mandamientos, no todo el que dice Señor, Señor, no, también hay que rezar. No sé de estas 4 dimensiones, sería interesante que en vuestros grupos de catequesis o en vuestra familia o en vuestra propia oración nos planteáramos de estas 4 dimensiones, en la Iglesia de hoy, ¿cuál está más subrayada? O al revés, ¿cuál está más necesitada? ¿Qué deberíamos fomentar más en la Iglesia de hoy porque está un poco olvidado? O en mi comunidad. O incluso personalmente. Siempre, por forma de ser, tenemos tendencia a hacer más cosas que otras, ¿no? Es que lo más importante del cristianismo es la oración. Bien, porque a mí me gusta rezar. Eso es muy importante, pero ten cuidado de no olvidar las otras 3 dimensiones. Entonces sería muy bonito la revisión de qué me pide el Señor, si tengo yo equilibrado estas dimensiones en mi vida. A mí me gusta decir siempre que el cristianismo es como una silla, ¿no? Como una silla. Entonces, una silla, esta, de hecho, cuando doy catequesis, para que sea algo visual y que la gente lo vea, tiene 4 patas. Entonces, si cualquiera de estas 4, aunque solamente sea una, se rompe, si yo me siento y falta una pata, me caigo. Las 4 patas son fundamentales
para que la silla pueda cumplir su función de dar cabida a mi cansancio, ¿no? A sentarme. Entonces, son 4 patas de una silla, 4 dimensiones de la vida cristiana. Tenemos que vivirlas intensamente y equilibradamente para seguir siendo la Iglesia que Dios quiso desde el principio y que ha quedado como fotografía viva en estos textos preciosos de los Hechos de los Apóstoles. En cierta ocasión, Pedro y Juan subieron al templo para la oración de la hora de nona. Había allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. El tullido, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada juntamente con Juan, le dijo: «Míranos». Él se quedó mirándolos fijamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar». Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se enderezó y se puso a andar. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente que vio cómo andaba empezó a alabar a Dios. Después de este primer sumario que hemos explicado, la vida continúa, las actividades de la Iglesia continúan y se relatan nuevas escenas. Tenemos en el capítulo 3 una preciosa escena de un milagro, también sirve este milagro para decir una de las dimensiones de la vida cristiana, la enseñanza de los apóstoles que hacían también, no solamente predicaban, sino que hacían signos. Aquí tenemos un signo, un milagro en el templo de Pedro y Juan, y a raíz de ese milagro hay un segundo discurso de Pedro al pueblo para... O sea, los signos sirven de marco, llaman la atención para que después se pueda predicar a Jesús de Nazaret. Milagro y discurso. Y ahí, como no tenemos tiempo tampoco, pero decimos un par de cositas, es la hora nona y van a la oración de nona. También lo que decimos de las oraciones de los judíos, ¿verdad? Que era a la hora del sacrificio de nona, a las 3 de la tarde, la hora de nona. En el primer discurso, acordaos que era la hora tercia, ¿verdad? La hora tercia, las 9. Aquí es la hora nona. Parece que las horas se van sucediendo, ¿no? La hora tercia en el capítulo 2, la hora nona en el capítulo 3. También aparecen las horas en la Pasión según San Lucas, según San Marcos, las horas del día. También el tema de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, también aparecerán estas mismas horas. La importancia de las horas también para recordarnos la relación con la oración. Los apóstoles como judíos piadosos, que en el ámbito de la oración judía pues va surgiendo la gracia del Espíritu y sus milagros. Luego en ese milagro también una cosa que me llama mucho la atención, que es muy bonito, está muy bien contado narrativamente con las miradas, ¿verdad? El narrador es un buen narrador, Lucas. Ven a un pobre que está allí, paralítico, está pidiendo limosna, y ellos les mira esperando recibir algo de ellos. Ellos le miran fijamente y le dicen, doble mirada, míranos. Insistir más, ¿no? Entonces él espera, míranos, porque les va a dar, él espera dinero. Pero en cambio Pedro dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo, eso te doy. En nombre de Cristo resucitado, levántate y ponte a andar. El mendigo esperaba una cosa y recibe otra mucho mejor. Se parece un poco a Marcos capítulo 2, ¿no? Cuando llevan a un paralítico, ellos esperan que le cure de la parálisis y lo que hace es recibir el perdón, aunque luego también lo cura. Parece como que esperamos algo de Dios y casi siempre Dios nos da no lo que esperamos, sino algo mucho mejor. O sea, aquí pasa, no te damos limosna, te damos el poder andar. Y no solamente poder andar, está en la puerta del templo, puede andar y pasa al templo con ellos. Diríamos que han superado también no solamente el dolor físico, sino la marginalidad religiosa de este hombre. Puede entrar al templo como judío para vivir su religiosidad dentro de la comunidad salvífica de Israel.
Luego el discurso de Pedro, que podéis, si queréis, comparar con el primer discurso, este es un poquito más corto, que bueno, dice un poquito el resumen de lo que predicaba la Iglesia primitiva sobre Jesús de Nazaret a los judíos, predicación a los judíos. Después, este discurso queda un poco interrumpido porque llegan las autoridades religiosas judías y prenden el prendimiento de los discípulos. Y hay ahí, pues eso, una acusación, una defensa, otro discurso de Pedro, y después son liberados. Y vamos al tema que nos vamos a parar más interesante. Al final de este capítulo, el capítulo 4, cuando son liberados, los apóstoles van a la comunidad. Y aquí sucede, diríamos, la primera lección divina de la historia del cristianismo, podríamos decir, ¿no? Una oración con un precioso esquema. Tenemos un marco narrativo, como siempre, el narrador introduce la oración y la concluye, diciéndonos los frutos de la oración. Versículos 23, 24a y 31, marco narrativo. Y la oración propiamente dicha se sitúa en estos versículos. En cómo rezaban los cristianos de la Iglesia primitiva. Por aquí tenemos un texto de San Lucas que está transmitiéndonos, retocando, pero transmitiendo un texto muy tradicional, muy antiguo de la comunidad primitiva. Pero hay una invocación, siempre se invoca a Dios. En este caso a Dios como despotes, Señor. Es un título típico dado a Dios. No tanto el de Kyrios, que también significa Señor, pero que se aplica más a Jesucristo. Aquí es despotes. Señor, creador, tú hiciste, y se invoca al Dios creador, al Señor de todo. Y se cita la Escritura, el Salmo 2. Si antes en el capítulo 2 veíamos algunos salmos importantes, Salmo 15, Salmo 110, aquí tenemos otro salmo fundamental de la cristología primitiva, del querisma primitivo, el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he ungido hoy. Solo que aquí no se cita el Salmo 2 tradicionalmente, el versículo 7, tú eres mi hijo, sino el principio del Salmo, que ya explicábamos un poquito cuando Herodes en la Pasión según San Lucas. Los pueblos de la tierra se han unido contra tu Mesías. Entonces se cita ese Salmo. Se habla que el siervo de Dios, David, habló ya en este salmo anunciando estos tiempos. Efectivamente, lo que David, tu siervo, anunció en las Escrituras, ha sucedido, aplicación, en tiempo de Jesús. Se han aliado el pueblo, Pilato, Herodes, y han condenado a tu siervo Jesús. El siervo David de Dios anunció el cumplimiento en el siervo Jesús de un mundo que se rebela contra Dios y arremete contra su ungido, contra su Mesías. Entonces, la Biblia aplicada a Jesucristo y luego desde ella se realiza la petición. Señor, por tanto, una vez que hemos interpretado eso, da a tus siervos fuerza porque somos tus siervos, ¿verdad? El siervo David hablaba del siervo Jesús, centro de la historia, y los siervos de Dios quieren continuar esta labor difícil del ungido y necesitan la fuerza de Dios. Necesitan el Espíritu de Dios no para ser liberados sino para seguir predicando con parresía, con valentía, como explicamos en un vídeo anterior, el significado de la parresía. Entonces hay lectura bíblica aplicada a la situación actual y una petición. Y efectivamente Dios, con un signo teofánico, tiembla el lugar y envía ese Espíritu, que no es un segundo Pentecostés, sino que desde Pentecostés el Espíritu ya va llenando a la Iglesia para ayudarla en su misión. Y predican con toda valentía. Decimos que tenemos aquí una primitivísima lectio divina. ¿Qué es la oración de la lectio divina? Lo primero es la lectura, la lectio, un texto bíblico. Aquí es el Salmo 2. La comunidad, en medio de su situación, lee la Biblia, lee el Salmo 2. Y después viene la aplicación de esa meditación, ¿no? Casi siempre en la meditación lo que solemos hacer es aplicar la Biblia a nosotros. Y olvidamos una dimensión fundamental que aquí sí aparece. La meditación es aplicar la Biblia en primer lugar a Jesús. Antes de ¿qué me dice la Biblia a mí?, creo que la pregunta sería ¿qué dice la Biblia sobre Jesús? Es aquí lo que hacen, ¿verdad? Hablaba del siervo Jesús. Y una vez que hemos aplicado la Biblia a Jesús, desde ahí entendemos que la podemos aplicar a nosotros, al presente. Pero siempre en relación con Jesús. La Biblia no se cumple en nosotros, la Biblia se cumple en Jesús.
Y los seguidores de Jesús somos la extensión de ese cumplimiento. Pero toda lectura bíblica, toda oración, creo yo, tiene que ser cristocéntrica, tiene que hablar de Cristo, si no, no es una oración cristiana. Entonces no es me aplico la Biblia, no, aplico la Biblia a Jesús y desde ahí comprendo el presente eclesial y mi propio presente. Y después hay una petición, la oratio. Yo respondo al Dios que me habla, pidiéndole algo, ¿verdad? Y después en la lección divina estaría la contemplatio, ¿no? Algunos ponen antes que la oratio, que aquí no aparece. Bueno, sería un poco, aunque de alguna forma sí aparece, que es como desde la oración, desde la relación con Dios, ya veo el horizonte de mi vida de una forma distinta y puedo actuar y vivir esa situación de una forma distinta, ¿verdad? La contemplatio no es quedarme viendo visiones, sino como la oración es una verdadera atalaya para contemplar desde ella con ojos nuevos, los ojos de Dios, los ojos de la oración, la realidad. Y por eso la puedo vivir con esperanza y con valentía, con fuerza. Es una verdadera lección divina donde la Iglesia, en medio de la misión y sus dificultades, reza a Dios con la Biblia, mirando fijamente a Jesús, para ser fortalecida en su tarea. ¿Y cómo sale la Iglesia de esta oración? Cuando hay oración en la misión, ¿la Iglesia qué hace? Continuar, renovar su valentía, seguir predicando con fruto. Importantísimo, no solamente este tipo de oración bíblica y cristocéntrica, sino la importancia de la oración en medio de la misión y sus dificultades. En la Iglesia de hoy, que está en salida, Iglesia misionera, vivimos la oración misionera. También la comunidad reza con sus apóstoles para que el Espíritu nos llene de valentía y a pesar de dificultades podamos seguir dando fruto. Relación entre oración y misión. Creo que es urgente también plantearnos esta cuestión y ver si estamos siendo fieles a la dinámica de la Iglesia primitiva. Entonces se levantó en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, un hombre con prestigio ante todo el pueblo. Mandó que hicieran salir un momento a aquellos hombres y les dijo: israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Continuamos nuestro recorrido por los comienzos del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4 tenemos un segundo sumario, donde aquí se privilegia sobre todo las relaciones, diríamos, de comunión entre la comunidad, sobre todo en el aspecto económico. La comunidad primitiva pues, era una comunidad que tenía claro que ser cristiano significaba ayudarse mutuamente. Eso es un común, algo típico de la Iglesia Católica desde el principio. Y aquí muchos autores ven cómo San Lucas quiere reflejar una promesa de Dios en el libro del Deuteronomio, ¿no? Cuando llegues a la tierra prometida, dice en el Éxodo, dice Dios al pueblo por medio de Moisés, no habrá pobres en medio de ti. Está soñando una comunidad utópica en la tierra prometida. Pues ¿qué dice San Lucas? Con el cristianismo ha llegado el profeta definitivo que se anunciaba allí, y ha llegado esa comunidad utópica que anunciaba el libro del Deuteronomio. No solamente creemos en Dios, sino que vivimos la comunión y no hay pobres entre nosotros, ¿no? Cumplimiento del deseo de Moisés en el Deuteronomio. También he puesto aquí algunos ejemplos en el mundo pagano: Aristóteles, Séneca, Qumran, que son los esenios del mundo judío. Aristóteles decía, por ejemplo, que entre los amigos todo es común. En la antigüedad, no solamente en Israel, en la antigüedad había como un deseo de la comunión es un buen síntoma de amistad, de fraternidad. Séneca dice cosas un poco más graves, dice que desde que entró la propiedad privada el mundo se pervirtió. Bueno, y en Qumran tenemos un ejemplo dentro del judaísmo de comunión absoluta de bienes, mucho más que en el cristianismo, porque allí no había posesiones. Aquí era que libremente ponían su dinero, ponían sus tierras, pero en Qumran no había posesión común, era un monacato férreo, ¿no? Entonces tenemos también ejemplos paganos y judíos de algo parecido, similar, ¿no? Quizá también una cosa que nos hace pensar históricamente en la verdad de esto es
estamos hablando de una comunidad del cristianismo naciente que estaba formada sobre todo por galileos. Estamos en Jerusalén. Los galileos han dejado todo en Galilea y se han venido con Jesús y ahora viven en Jerusalén. ¿De qué vivían? Eran pescadores. Es muy posible que tengamos debajo esa cuestión histórica de las necesidades de una comunidad formada en gran parte por personas de fuera. Pues había que apoyarlas, había que ayudar a vivir a esa comunidad. Y también no olvidemos, seguramente esto está haciendo referencia no solamente al Deuteronomio, sino a las palabras de Jesús. El Jesús histórico tenía un estilo de vivir la comunión, y también dijo palabras sobre la riqueza, sobre las posesiones, dejarlo todo. Entonces, seguramente la comunidad está viviendo esto no solamente porque el ambiente pagano en algunos casos lo decía, o porque el Antiguo Testamento, o por necesidades físicas concretas, sino porque intentaban vivir lo que Jesús les había mandado. Intentaban vivir ese estilo de pobreza y comunión, pobreza que comparte, ¿no? Bueno, pues yo creo que por ahí va, tenemos que entender este sumario que intenta ver también un ideal de cómo la Iglesia quiere caminar según las enseñanzas de su Maestro. Y luego se ponen dos ejemplos. Un ejemplo positivo, Bernabé, que vendió un campo y lo dio a los apóstoles para que lo repartieran. Y un ejemplo negativo de Ananías y Safira, un matrimonio. El ejemplo negativo no es porque no dieran dinero, eso era opcional, no era obligatorio, sino porque intentaron mentir. Tenemos un ejemplo de cómo también intentar aprovecharse de la mentira para aparecer ante la Iglesia como grandes donantes y luego mentira. El gran pecado de esta pareja, de este matrimonio, es mentir a los apóstoles, ¿no? Como esto también se podía tergiversar, se puede tergiversar para intentar salir uno airoso y no, eso no lleva a ningún sitio, no lleva a la vida. Bien, entonces, un mundo, un horizonte de la comunidad que algunos colaboraron a vivir y otros, en cambio, no. Después de este sumario y estos ejemplos, tenemos un siguiente sumario, que ahora privilegia más bien este sumario la predicación de los apóstoles y la fuerza con que se predicaba, ¿no? Y los signos que se hacían. Y esto va a dar lugar a unos relatos donde tenemos el prendimiento, otra vez, por segunda vez después del capítulo 4, por parte de las autoridades judías, los saduceos, los sacerdotes, las autoridades del templo, prendimiento de los discípulos, de los apóstoles. Por la noche, un ángel, una narración muy bonita, los libera, pero no para que huyan y se vayan a casa o se vayan sino para ir al templo, al corazón del mundo judío a predicar. Es decir, lo que importa no es librarse, lo que importa, la liberación no es el fin, sino que es el medio para predicar, para la misión. Liberados para una tarea, no liberados para quedar sin nada que hacer. No, la libertad está al servicio de la tarea, de la misión, de evangelizar. Y en el templo, recordad siempre la importancia del templo en San Lucas. Predicad en el templo al pueblo. Importancia del templo y del pueblo en San Lucas. Mientras el Sanedrín se reúne y no están en la cárcel. Entonces, muy bonita esa cómo tienen que ir a por ellos al templo, y hay una comparecencia paralela a la del capítulo 4. Es la segunda vez que comparecen los apóstoles ante el Sanedrín. Algunos investigadores piensan que esta doble comparecencia serían más bien, habría habido una sola histórica y que Lucas ha recibido por dos tradiciones y las ha juxtapuesto. Otros piensan que no, que son una comparecencia pero en dos etapas. La del capítulo 4, según el derecho rabínico, intentan ahí buscar, y la segunda del capítulo 5. No sabemos. En cualquier caso, San Lucas nos presenta o dos momentos o dos comparecencias, o es verdad que son muy parecidas. Una de las cosas parecidas que aparecen entre capítulo 4 y capítulo 5 es esa frase famosa de Pedro, cuando le dicen, ¿no os hemos dicho que no anunciéis ese nombre de Jesucristo? Que no habléis, no prediquéis. Y Pedro dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo repite en el capítulo 4 y en el capítulo 5. También aquí tenemos un ejemplo en la antigüedad, Sócrates, que cuando lo estaban juzgando los jueces de Atenas, dice, hay que obedecer a los dioses antes que a vosotros, jueces. También grandes hombres como Sócrates, pues de fondo es más importante la voluntad de Dios que la voluntad de los poderosos. Esta doble frase de Pedro, que tiene ecos en el mundo griego también, tiene que ver más todavía con el Antiguo Testamento y con Jesús de Nazaret. Y tiene también mucha actualidad. En la Iglesia primitiva hay textos que dicen que hay que ser obedientes a las autoridades. Lo dicen Romanos 13, 1 Pedro. Pero cuando hay un conflicto, cuando la autoridad o el poder humano me pide una cosa y Dios me pide otra,
está claro lo que el cristiano tiene que elegir, la voluntad de Dios. Tenemos aquí dos casos claros, un principio fundamental de discernimiento. Hasta también Sócrates lo vivió, pues cuánto más el cristianismo. Entonces, nunca ninguna autoridad humana puede pedirnos que incumplamos la voluntad de Dios. Y si nos lo pide, no hay que hacerle caso. Es un principio claro que San Pedro vivió, que San Lucas nos ha dejado escrito para todas las generaciones que tengamos un principio de discernimiento clarísimo. Y luego en esa comparecencia aparece Jesús presentado con dos títulos preciosos griegos, Soter, Salvador, que se aplicaba a algunos dioses de la antigüedad, a algunos grandes hombres, a algunos emperadores. El Soter no es Esculapio, el dios Esculapio. El Soter no es Domiciano, el emperador. El Soter es Jesucristo. Esta palabra se aplica a Dios y también se aplica a Jesucristo. En Lucas, la infancia, por ejemplo, os ha nacido un Salvador, niño pequeño. Aquí se aplica al resucitado. Dios ha suscitado un Salvador y un jefe, un argegos, el que va por delante, el que conduce por delante, ¿no? También esto se utiliza en la carta a los Hebreos para hablar de Cristo sacerdote. Es el que va por delante en nuestro ascenso a Dios, en nuestro camino hacia Dios. Debajo, también lo dirá después Esteban en su discurso, en los capítulos siguientes, está la figura de Moisés. Moisés es el argegos que condujo al pueblo por el desierto hacia la tierra prometida. ¿Quién es Jesús? El Moisés, el argegos, el pastor, que va por delante de nosotros hacia la tierra prometida del Padre, como pastor y sumo sacerdote. ¿Y quiénes somos los cristianos? Los seguidores de este que va por delante. Ahora más que nunca, porque es el resucitado. Jesús no iba solo por delante en la vida pública, seguidme, sino que también y sobre todo va por delante una vez resucitado. Él es el primogénito de entre los muertos. Es el primero que ha abierto las puertas del Padre y ha inaugurado la gran y definitiva procesión de la historia, de toda la humanidad hacia Dios. Siguiendo a Jesucristo accedemos a Dios. Siguiendo a Jesucristo resucitado. Nos salva, es decir, nos conduce hacia Dios. Y ahí quieren castigarlos, y Gamaliel el Viejo, un importante rabino del siglo I después de Cristo, interviene. Aquí va a acabar toda esta sección de forma preciosa. Gamaliel es un fariseo, un rabino del movimiento de los fariseos, que era nieto de Hillel. Hillel es un rabino del siglo I a.C. de Babilonia y fundó una escuela que se caracterizaba sobre todo por su interpretación, diríamos, un poco amplia, llamaríamos hoy, no sé si liberal, amplia, humana de la Torá. No ser radicales que imponen, sino un poco más abierto. Había otro en Palestina, Shammai, que tenía fama de ser un poco lo contrario, ¿no? Un poco más estricto, mucho más estricto, y Hillel un poco más abierto. Pues de la escuela de Hillel era Gamaliel. Luego también San Pablo será educado en esta escuela. Y Gamaliel hace una intervención muy interesante que en el fondo está reflejando lo que San Lucas piensa de la Iglesia y del plan de Dios. Dice, cuidado, porque si esta secta, si este movimiento popular no es de Dios, muerto el cabecilla, que es Jesucristo, van a desaparecer. En cambio, si es de Dios, estáis luchando contra Dios y los perseguís. Por tanto, dejadles estar, que si no es de Dios, solos van a desaparecer. Y pone los ejemplos históricos de Teudas y Judas. Teudas se consideraba el profeta prometido por Moisés, Deuteronomio 18, e intentó cruzar el Jordán con un movimiento popular para reconstituir, diríamos, el mesianismo, un movimiento mesiánico popular. Pero le mataron y llevaron su cabeza a Jerusalén. Y Judas, un poco antes que él, año 6 después de Cristo, Judas el Galileo, que tiene que ver con el origen del movimiento celota, pues Flavio Josefo también habla de él, aunque no nos dice nada de su muerte, pero sí también fundó un movimiento popular y tenía carácter mesiánico, él se consideraba Mesías, ¿no? Pero también poco a poco se dispersó con su muerte. Entonces, dos ejemplos de movimientos mesiánicos populares que, muerto el cabecilla, se dispersan sus miembros. Pues Jesucristo es también un movimiento mesiánico y popular, y acaba de morir. Entonces, no os preocupéis que si no es de Dios, se dispersarán.
Y muy interesante, muerto el cabecilla, se dispersan. Entonces, ¿cuál es la clave de que estos no se dispersen, si es que no se dispersan? Para San Lucas está muy claro. El cabecilla, Cristo muerto, ha resucitado. Lucas, como lo sabe, está apostando el futuro de la Iglesia a la verdad de la resurrección. Si el cabecilla no está muerto, sino que vive, este movimiento tendrá futuro. Esto es aplicable entonces y ahora. En sentido general podríamos decir, si Dios está con nosotros, tenemos futuro. Y concretando, si Jesús ha resucitado, sus seguidores tienen futuro. El futuro de la Iglesia, dicho por palabra de Gamaliel, está en la verdad de lo que predican, en si Jesucristo ha resucitado o no. Les parece muy bien lo que Gamaliel dice, muy sabio, y los sueltan. El versículo 41 es que los sueltan y salen como encantados porque les han dado una paliza y están alegres porque han recibido una paliza por el nombre, por Jesús, por su Maestro. Lo cual nos recuerda a las bienaventuranzas. Lucas 6, bienaventurados cuando os persigan por mi causa. Están los discípulos en Hechos viviendo lo que Jesús anunció en Lucas. Perseguidos por Jesucristo, apaleados, sufriendo por Cristo. También San Pablo dice esto, ¿verdad? A vosotros ha concedido la gracia, en Tesalónica, no solamente de creer en Cristo, sino de sufrir por Cristo. Pues aquí también ellos viven con alegría el que sufran por su amigo, por su Maestro, por su Señor y Salvador. Y después un sumario breve final que concluye toda esta sección. Cómo el Evangelio, la Iglesia se sigue extendiendo, anunciaban la buena noticia, Evangelio en griego, de que Jesús de Nazaret, un judío, es el Mesías, el Cristo. ¿Cómo empezó Jesús predicando? El Evangelio, la buena noticia del reino. Hay un pequeño cambio, ¿verdad? La Iglesia predica el reino, pero que se ha centrado en Jesús. Jesús anuncia el Evangelio del reino, la Iglesia anuncia que el Evangelio del reino se vive, comienza, se planifica en Jesús resucitado. Podríamos decir que hemos concluido los capítulos 1 al 5 diciendo: una Iglesia que comenzó con Pentecostés fuerte ha sido perseguida por las autoridades, sobre todo saduceas. Los fariseos más bien están más abiertos por las autoridades saduceas, los sacerdotes, y en cambio al final hay una especie de reconocimiento oficial del cristianismo. Si esto es de Dios, tendrá futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir leyendo el texto a ver si es verdad que tiene futuro y, por tanto, que este movimiento es de Dios. La fecundidad es un signo de la presencia del Espíritu en la Iglesia, dice Lucas. Se va extendiendo. Y la fidelidad, la fecundidad y la fidelidad. A pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de las cárceles, a pesar de pedir muchas explicaciones, los apóstoles son fieles, perseveran, porque el Espíritu está con ellos. ¿Cómo podríamos interpretar también en la Iglesia actual esta fecundidad? ¿Existe en la Iglesia fidelidad? ¿Soportamos las dificultades y no nos cansamos de predicar? El Señor está suscitando en la Iglesia también fecundidad abundante. Pues actualicemos la perspectiva de los hechos, porque seguro que la Iglesia actual tiene mucho que aprender de aquellos primeros apóstoles. Dejemos que Dios llene a su Iglesia de fecundidad, porque somos dóciles al Espíritu. Feliz semana a todos.